Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah lemo Israel, b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh que enseñas Torah a tu pueblo Israel. Amén. En el nombre de Yeshua le agradecemos al Altísimo y vamos a abrir las Escrituras en esta noche en el capítulo 9 de Sefer Matai. Acompáñeme. Invito a tomar nota. Primero vamos a hacer lectura, como siempre, para introducirnos en este capítulo 9 de nuestro estudio sistemático que el Eterno está permitiendo en la comunidad Kol Shaddai. ¿Lo tienen? Mateo 9, Matai, Perek Tet sería en hebreo, en el Brit Hadashah, ¿ya lo tiene? Dice así: entonces, entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Elohim, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Yeshua de allí, vino a un hombre llamado Matai, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Yohanan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Yeshua les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Yeshua en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Yeshua de allí, le siguieron
2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Yahshua les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Adoní. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Yahshua les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Yahshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al amo de la mies que envíe obreros su mies. Palabra del Altísimo. Amén. Vamos a estudiar, decíamos, este capítulo 9. Mire qué interesante los temas que tenemos hoy. Vemos, en primer lugar, diferentes sanidades, ¿no? Pero una de ellas es la sanidad de un paralítico. Dentro de estas sanidades vemos también cómo Mashiach llama, en este caso a Matai, ¿sí?, el recaudador de impuestos, como lo conocemos, como también el relato nos marca que come con los publicanos y con los pecadores, así está escrito en el texto hebreo, y defiende a sus discípulos porque no ayunan. Vemos también que ¿sí?, a la mujer con flujo de sangre, resucita a la hija de Jairo, devuelve la vista a 2 ciegos, cura a un mudo y endemoniado, y siente mucha compasión Mashiach en este capítulo 9 por la multitud. Vamos a empezar desde nuestro versículo 1, le invito a tomar nota, esperando que usted esté disfrutando también, como lo estoy haciendo yo, este estudio de Matai, que está muy interesante, ¿sí?, desde el texto hebreo. Dice el versículo 1: Vayeret baoñá vayavor vayavó el iro. Entrando, dice el versículo 1 de nuestro capítulo 9, Yahshua en la barca, ¿sí?, vamos a traducirlo de esta manera, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Por eso tiene el posesivo, iró. En Mateo 9.1 podríamos decir que concluye el relato de los endemoniados de Gadara, que estudiamos en el capítulo anterior, ¿sí?, que fue Mateo 8:28, si quiere anotarlo, hasta 9.1. O sea, está conectado. Puede usted compararlo con Marcos 5:21. Podríamos decir que el capítulo 8 debería concluir con el verso 1 del capítulo 9. ¿Sí? O sea, Veiné em Meviim, que es nuestro versículo 2, tendría que ser el primer versículo del capítulo 1. Esta es una nota que hacemos para conectar el texto, decíamos, desde el versículo 28 y que lo terminen en el verso 34 del capítulo 8. Sucedió que le trajeron un paralítico, Veiné em Meviim elav, ish neche evarim, veu mukshav, o mushkav, se puede leer, a la mitad, ve'ai kirot Yahshua et emunatam, vayomer el neche a evarim, hazak veni, nislehu lecha, jatoteija. Este paralítico que nos explica, lo podemos ver también en Marcos 2, versículos 1 al 12, y Lucas 5, versículos 17 al 26. Yahshua sana a un paralítico, nos dice el texto. ¿Sí? Esto está muy interesante porque podemos ver aquí el relato que abarca hasta el versículo, sería hasta el verso Het, el 8. ¿Sí? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, y dice el texto, Megadev u. Megadev significa blasfema. ¿Sí? Este
él sería, porque dice Megadef Pero me llama la atención que el texto bíblico dice Veiné anashim mina sofrim, de los sofrim. ¿Qué son los sofrim? Los escribas. Ambrú, decían Bilbabam. Esto está muy interesante porque no lo decían de manera abierta, sino que lo pensaban. De otra manera, no dice el texto Hoshbim, sino dice Ambrú Bilbabam, que es otra manera de decir Hoshbim. Dice, Beyashua et Makshebotam. Nuestro versículo 4 contesta esta pregunta del verso 3, pregunta que nos hacemos. Dice, Yeshua vio sus pensamientos. Aquel que escudriña la mente y el corazón estaba entendiendo lo que ellos pensaban y discernían. No, en realidad no estaban entendiendo nada. Vayomar lama takshevulga bilbabeja. ¿Por qué bilbabejem? ¿Sí? En el corazón de ustedes quiere decir, ¿por qué piensan mal? ¿Sí? ¿Por qué ven las cosas malas? Lama takshevulga. Kiman aquel de amor nislejuleja, jatoteja y mamor kumitalej. Es mejor decirle, ve, levántate y vete. Aklemante de un kiven adam yesh lo ashaltam baaretz lisloach lachataim vayomer el nejer ibarim kum za et mitateja belech leja el beiteja. Vete, le dijo, fuiste perdonado. Toma tu lecho, mitad, o tu cama, como se puede traducir también. Nuestro versículo 6, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Vayakam, vayelech lebeitó. Va'amon ha'am ra'u va'ishtomamu va'ishabehu eta Elohim asher natan shaltan kaze livnei adam. Este versículo también, un punto importante que marca Matai, y quiero que lo anotemos. Dice, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Elohim, que había dado tal poder o potestad, como dice acá, a los hombres. Nuestro versículo sería 8. ¿Sí? En el texto hebreo dice shaltan, la palabra shaltam, shaltan ze. ¿Sí? Shaltan ze, perdón, kaze, tiene el comparativo, como esta, ¿sí? Autoridad como esta, livnei adam, delante de los hombres. Vayei vavor Yeshua misham vayare esh yoshev bebeit hamejes ushemo Matai. Se llamaba Matai, dice nuestro verso 9. Vayomer elav leja harai vayakam vayele hajarav. Como quien dice, no hubo ningún pero. Le dijo, sígueme. Y fue atrás de él. ¿Cómo se llamaba él? Matai. Como nuestro libro, Matai, no Matitiau, porque Matitiau es Matatías, y Matatías es otro personaje, no es Mateo. ¿Sí? Hago esa aclaración, muchos dicen Matitiau, el evangelio de Matitiau. No, el evangelio no es de Matatías. Matatías, ¿sí? En estos días que el pueblo judío está conmemorando la rededicación, ¿sí? Y el famoso milagro en los días de Hanukkah. Había un líder de todos aquellos que se levantaron en aquellas revueltas, ¿sí? Para decir basta con tanto sistema, tanta opresión romana, ¿sí? Bombardeo por todos lados. Ese líder se llamaba Matitiau, ¿sí? O Matatías, como aparece registrado en las traducciones, ¿sí? Pero no confundamos a Matatías con Mateo. Mateo es Matai. Id pues, dice el versículo 13, ¿sí? Me llamó la atención, aquí lo marqué, pero fíjese que nuestro verso, volviendo un poquito para atrás, ¿sí? Desde el verso 9, voy a leer hasta el versículo 12, dice, Vayeiva siboba beito veinemoxim ve hataim rabim vau vayesbu im Yeshua ve talmidav. ¿Sí? Aconteció que él, estando sentado en la mesa de la casa, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa. ¿Con quién? Con Yeshua y Matalmidav, y con sus discípulos, dice Matai en el texto. Pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Matai,
que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Si conectamos el llamamiento de Matai, que sería desde el versículo 9 hasta el verso 13, vamos a entender también algunos puntos de los cuales Yeshua tuvo que enfrentar. Vayirú a Perushim, ahí están otra vez, los Perushim. ¿Quiénes son los Perushim? Son los fariseos. Vayirú a Perushim, o Vaireu, y vieron los Perushim, Vayombru el Talmidav, le dijeron, no le dijeron a él, ¿a quién le dijeron? A sus discípulos. Madúa yohal rabechem imamochsim beachataim. Moxim, ¿quiénes son los moxim? Son los publicanos. Y hataim son los pecadores. ¿Por qué comen con ellos? ¿No ves que nos contaminamos? ¿Sí? Nos contaminamos. Nosotros somos santos. Nosotros tenemos el cielo para nosotros. Es más, somos los únicos salvos. Ellos son gente perdida. ¿Cómo te vas a sentar a comer con esa gente? Gente pagana, gente idólatra. Madúa yohal rabechem. Vaishma Yeshua. Esto lo escuchó, llegó a oídos de Mashiach. Vayomer aleim hazakin einam tzerihim lerofe ki ima jolim. Ustedes dicen que están sanos. Entonces, ¿cuál es su preocupación? Dejen que los que están enfermos se curen. En mis palabras. ¿Por qué se preocupan? No se preocupen. Es más, si ustedes no van a mover un dedo, no hablen, no comenten nada. No hagan ningún comentario. No es necesario los comentarios vanos que están haciendo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino a los que están enfermos. Por eso, dice el versículo 13, Veatem seu belimdu ma'u shenemar, como dice Tanaj, Gesed hafasti ki imete hataim litshuva. Él cita una porción que está en Oseas 6:6, que está en el Tanaj. ¿Sí? El Tanaj es el antiguo pacto. ¿Y qué dice en Oseas 6:6? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque yo he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Litshuva. ¿A qué? Litshuva significa el arrepentimiento, a que se vuelvan, a que regresen. Misericordia quiero. Fíjese, los escribas, por eso le dijo, vayan pues y aprendan. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que aprender? Lean la Biblia y ustedes van a entender lo que les estoy diciendo. Claro, los escribas y fariseos probablemente no tenían consigo sus rollos de las Escrituras, y para estudiar el tema que Mashiach les sugería, tendrían que haber ido hasta la sinagoga. Misericordia quiero. Gesed hafasti. Repita, Gesed hafasti. Otra vez, Gesed hafasti. ¿Sí? Está repitiendo el Tanaj, es lo que le estoy haciendo repetir. O sea, 6:6. La palabra misericordia bien podría representar el carácter, o sea, los rasgos de carácter que el Eterno quisiera que su pueblo reflejara. ¿Qué significa misericordia? ¿Sí lo saben? Misere, ¿qué significa? Mover. Mover. ¿Sí? Acuérdense que el español es una lengua románica, una lengua romance, y muchas palabras vienen del latín. ¿Sí? Mover, ¿qué cosa? Cordi, que significa corazón. O sea, mover el corazón por los demás, o mover el corazón por el otro. Eso es la misericordia. ¿Sí? O sea, es un acto de piedad, aunque muchos lo traducen así. La palabra hebrea piedad es raham. Raham. ¿Sí? Eso es piedad. Misericordia, muchos lo traducen como bondad, pero sí, es mover el corazón, es un acto de bondad. Entonces, del mismo modo, la palabra sacrificio representa las formas, ¿sí?, de ceremonias que tienen la tendencia de eclipsar otro sentido, otro significado, ¿sí?, o distorsionarlo. Pero en este sentido, misericordia representa la justificación por la fe.
Así como sacrificio representa la justificación por las obras, ¿sí? Mashiach dijo que de nada valían las formas religiosas, los sistemas de hombre, sin el ruaj vitalizador de ella. O sea, emunatej, tu fe, tu fidelidad. Como está escrito, Marcos 7:7-9, Juan 4:23 y 24. Entonces, Kadosh Baruj Hu no ordenó la observancia de un sistema ceremonial ritualista judío talmúdico, porque en sí mismo representaba, ¿sí?, el ideal de una vida religiosa individual. Y si usted lo analiza y lo estudia, y si tuvo la oportunidad, la brajá, de estudiar diferentes religiones y diferentes movimientos, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Claro, Kadosh Baruj Hu no se complace solo con lo visible, como dice Miqueas 6:7. Lo que el Eterno requiere del hombre es hacer justicia, amar la misericordia y humillarse ante el Creador. ¿Sí? Miqueas 6:8. Entonces lo estoy parafraseando para que entendamos lo que está diciendo aquí Mashiach. ¿Por qué cita el Tanaj? Porque está citando los valores. Siempre ha sido mejor obedecer que presentar sacrificios. Qué fácil, ¿no? Es como aquel que dice, se manda una, se manda otra, perdón. Pero ¿para qué perdón si vas a seguir haciendo lo mismo? ¿De qué sirve el perdón? Mejor cambiar y no estar pidiendo tanto perdón al aire, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, es mejor las obras. Un consejo del Tanaj: es mejor actuar. ¿Sí? Y ese sacrificio que muchas veces, claro, no estoy hablando de que esto no fue puesto por el Eterno, estoy diciendo que sí, esto cumplió su tiempo, los sacrificios, fue establecido por el Creador, pero ¿qué pasa? Todo tiene un tiempo, ¿sí? Los sacrificios no están vigentes, ¿sí? Bienvenidos a muchos que por ahí piensan que no, que hay que reconstruir el templo. No hay que reconstruir nada, ¿sí? Todo eso es un invento judío y no tiene nada que ver con lo que el Eterno estableció. No va a haber más templo. Welcome to reality, bienvenido a la realidad para muchos que viven en la burbuja del judaísmo, pensando de que va a haber un tercer templo y todas esas patrañas, inventos de la religión judía, que no va a ser nada más, nada menos que una avodat zará, que una idolatría que el Eterno se va a encargar de tumbarla. ¿Sí? Entonces, todo cumplió un tiempo. Y mucha gente en el mundo antiguo, y está registrado por la historia y por la arqueología también, mucha gente se escondía detrás de los sacrificios, pero su corazón seguía podrido. ¿Sí? Entonces hay mucho que aprender de todo esto, y en realidad Mashiach vino al corazón de la gente. Ya no tanto las apariencias, ¿sí? Ya deja de estar disfrazado, deja de estar aparentando algo que no vas a convencer a nadie con eso. Lo importante es que tu corazón sea transformado. Humíllate ante tu Elohim, dice Miqueas 6:8. Siempre ha sido mejor obedecer que estar presentando un sacrificio. El versículo 14, fíjese qué interesante. Estoy en Matay 9, para aquellos que se unen al estudio, sean todos bienvenidos. Dice: Vaigeshu elav talmidei Yohanan vayombru madua anachnu veaperushim tzamim marve betalmideija einam tzamim. Ellos no ayunan y nosotros sí. Eso no es justo. Tzamim, ayunan, dice. Viene de la palabra tzom. Si quiere anotarla, ¿sí? El famoso tzom anual que hacemos, Tzom Kippur, que es el ayuno de Kippur. Vinieron a él, dice, o se acercaron a él, Vaigeshu, dice Talmidei Yohanan, los discípulos o los alumnos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Y así está escrito, y tus discípulos no ayunan. Y Yeshua les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Fíjese, nuestro versículo menciona a los discípulos de Yohanan.
la pregunta sobre el ayuno. Mateo 9, 14 al 17. La pueden encontrar, si quieren anotar, Marcos versos 18 al 22, Lucas 5, 33 al 39. ¿Sí? Le doy esto para que usted haga un poquito de sinopsis también y compare las diferentes porciones. Talmidei Yohanan quiere decir aquellos que se formaron por Yohanan. Se acercaron y muchos de ellos tenían ciertas similitudes, ¿sí?, en la observancia de los ayunos. Pero fíjese que le dice él en el verso 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado. En el texto hebreo, utiliza un sinónimo que es la palabra hatán. ¿Sí? Hatán significa novio, pero no novio como el mundo occidental lo entiende, sino es un comprometido, ¿sí? Un esposo, también puede traducirse. Y así está escrito, dice, Ve'ode hatam imaem, inei yamim baim, belukach meitam ejatan, beaz itzamu. Aquí él está representando ¿a quién? Está representando al hatán. ¿Quién es el hatán? Mashiach. ¿Sí? Mashiach es el hatán. Llegará un momento cuando el hatán será quitado. Ein adam mesim telai hadash al shimla, bala ki inatechel atelai, mina simla, dice beitraje bakera, be'ein notnim yain hadash benodot balim, ben ivaku anodot be'ayain ishafech, be'anodot yuvedu aval notnim et ayain et hadash, benodot hadashim, ushneyem yachdav ishameru. Él explica aquí en estas palabras, sí, dice en el versículo 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Esto es en forma de parábola, ¿no? Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En otras palabras, Mashiach está diciendo, las cosas, don't worry, no se preocupen, las cosas hay que hacerlas ordenadamente. Aquí está representando a los odres. Fíjese que tus discípulos, ¿qué están haciendo tus discípulos? ¿Sí? ¿Qué están haciendo tus discípulos? Ellos no ayunan. No se preocupen. De hecho, Mashiach dejó en claro que todo tenía un tiempo. ¿Sí? Las observancias y demás. Mientras él les decía esto, versículo 18, o Ateparim a él, estas cosas, vino a él un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Cómo sabía él que iba a vivir? ¿Sí? Es la hija de Yair. Así aparece en el texto hebreo. Vayehu medaver aleyin et devarim aele, veine achat asarim, va baishtahulo. ¿Qué significa baishtahulo? Se postró delante de él. ¿Sí? Se tiró al piso y se postró. Vayomar ataze metaviti, vo na bezime yadeja aleya vitiye. Esto está interesante, porque mientras él estaba hablando, aquí vino el relato del verso 18. Matai afirma que durante el diálogo registrado en el versículo 14 hasta el 17, Yair, que aparece en Marcos 5:22, se acercó a Mashiach. Si se añade a esto la afirmación en el sentido de que Yair encontró a Mashiach en la casa de Matai, resulta claro que hay una estrecha relación cronológica entre el banquete en la casa de Matai, la protesta de los Perushim en cuanto a que Mashiach comía con los publicanos y los pecadores, la pregunta en cuanto al ayuno y podríamos conectar finalmente la resurrección de la hija de Yair. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, acá hay que poner atención al texto, cómo lo va citando Matai. Él le dijo, acaba de morir. ¿Sí? Dice el texto, Ze meta. Viti vona besi metiadeja.
Según los relatos de Marcos 5, 23 y 35 y Lucas 8, 42 y 49, la niña aún no estaba muerta cuando Yair se presentó delante de Mashiach para hacerle su pedido. Pero si estaba, como diríamos nosotros ahora, casi muerta o agonizando, o sea, que moriría inevitablemente si Mashiach no intervenía de inmediato. Entonces no hay ninguna discrepancia entre los relatos de los tres libros, ¿sí? No es que estaba muerta o no estaba muerta, no. Algunos dicen que estaba agonizando, o en el caso de Mattai dice que ya había muerto. Claro, no es posible determinar si el padre sabía de la resurrección de, en este caso, ¿no?, el hijo de la viuda de Naín, que ya fue acontecido poco antes. En Lucas 7:11 está registrado también eso, pero es muy posible que sí, ¿sí? Porque también dice el texto que todo lo que ocurría se publicaba por todos lados, ¿sí? La gente se enteraba de lo que estaba sucediendo. Entonces, seguimos en nuestro texto. Verso 19. Y se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. ¿Sí? Vayakam Yeshua vayele jajarav betalmidav. Beinei ya zabat dam 12 shana. Nikesha meacharav batiga vichnaf bigdo. Esto está interesante. En el versículo 20 se registra a la mujer con flujo de sangre, una enfermedad que tenía hace 12 años. Así está escrito, dice Zabat Dam. Así lo pone Mattai, la enfermedad. Zabat significa fluido de, ¿sí? Zabat, y Dam es sangre, ¿sí? O flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo? Dice aquí 12 shana, 12 años. Pero fíjese que la segunda parte registra Mattai, Nigeshame harav batiga vichnaf bigdo. Bigdo significa su vestimenta o su vestido, lo que traía puesto. ¿Quién? Mashiach. No dice acá el borde de su manto, ¿sí? Acá está hablando de su vestido, no usa la palabra manto, hago la aclaración. Una mujer enferma, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y trató de tocar su vestido, ¿sí? O su ropa, porque la palabra ropa, vestido, beged, se traduce igual en hebreo. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su vestido, alcanzaré la salvación. ¿Sí? Estoy en el versículo 21, Ki amra belibá. Otra vez el texto decía en su corazón. ¿Sí? Decía en su corazón, ¿qué decía? Rak'ime gabe bigdo y vashea. Alcanzar la salvación o seré rescatada, se podría traducir. Vaifan Yeshua vayageota vayomar hiskiviti emunateja oshia lach bativasha aisha minasha ai. Así lo registra en el versículo 22 Mattai. Yeshua, volviéndose y mirándola, le dijo, hiskiviti, sé fuerte, hija mía, tu fidelidad te ha salvado. Así está escrito. Y tal cual registra, aquella mujer alcanzó la salvación desde aquella hora. ¿Sí? ¿Cuál salvación? Alcanzó la salvación de su pedido. La palabra yashá significa rescatar de un peligro, rescatar de una situación, rescatar de un problema, salir de ese problema. Eso es lo que significa. ¿Sí? Hacemos la aclaración. Hiski viti emunateja oshi alach batibasha isha minashai. Vayaboy Yeshua el veyazar vayare et amechalelim bajalilim beet amagome vayomar. Versículo 24. Zurubi po kilometa yaldach yeshena y vais jaculo. Mire qué interesante. El versículo 23 y 24 dice: al entrar Mashiach en la casa del principal,
viendo a los que tocaban flautas, o jalilim, que son las flautas antiguas, ¿sí? El jalil, y la gente que hacía alboroto. Les dijo, salgan, córranse, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y dice el texto en la última parte, y vaishaku lo, significa se burlaban de él. ¿Sí? ¿Quién se burlaba? La gente. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Cuando la gente se fue, vayabó a Baita, llegó a la casa, la tomó de la mano, Vatakam Anaga, y se levantó la jovencita, dice. Batetzea Shemua Azot Bechol Haaretz ahí. Y se difundió la fama de esto por todo aquel lugar. Pasando Yeshua de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Ben David. Fíjese que menciona el texto, está en el versículo 27, ¿sí? Vayabod Yeshua Misham Vayelehu Aharab Shnei Anashin Ivrim. Hago la aclaración, este Ivrim está con Bab. Con Bab significa ciegos, ¿sí? Que es Iber, no Ibrim de hebreos, ¿sí? Porque suena como si dijeran 2 hombres hebreos, pero no, son 2 ciegos. Bematzu Akim veomrim Hanenu ben David. Hanenu, apiádate de nosotros, hijo de David. Eso es lo que le estaban diciendo. El relato donde estos 2 ciegos reciben la vista lo podemos encontrar hasta el verso 31, 27-31. Seguimos. Bueno, algunos dicen que este milagro ocurrió en Capernaum hacia fines del año 29, ¿sí? De esta era. Y la curación de Besaida, en Marcos 8, 22 al 26, ocurrió cerca de un año más tarde. Por ejemplo, la de Bartimeo en Jericó, que está en Marcos 10, 46 al 52, más de un año y medio más tarde. Desde tiempos antiguos, la ceguera, muchas veces causada por tracoma, ha sido muy, muy común en las tierras bíblicas. ¿Sí? ¿Cuál es la exclamación de ellos? Hanenu ben David. Hanenu. Hanan significa piedad, favor, gracia, agrácianos. Hanenu, danos de tu favor. El favor, en este caso sabemos que el gen significa algo que se da aunque no se merezca. ¿Sí? Que es lo que conocemos como la gracia. Ben David, que los ciegos, escuchen muy bien, que los ciegos usaran este término indicaría que habían reconocido a Mashiach y Yeshua como el enviado, el Mesías de Israel, el Mesías de la profecía, de las profecías en plural. Estos ciegos conocían los textos y cuando vieron lo que sucedía, dijeron, es él. ¿Sí? El versículo 28 dice, Ujebo abaita nikeshu elav haibrim vayomer aleim Yeshua amaminim atem ki yesh leel yadi lazot zot vayomru elav en adoneinu. Fíjese que dice, llegado a la casa, ¿quién? Mashiach. Vinieron a él los ciegos y Yeshua les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, nuestro amo. ¿Sí? La escritura dice en el texto, en Adoneinu. Vayiga veineinem, vayomar yeilachem kemunatchem. El versículo 29, ahora vamos a explicar algunos puntos. Entonces les tocó, los ojos, Beineyem, entre los ojos de ellos, diciendo, conforme a vuestra fidelidad les sea hecho. ¿Sí? O se les haga, se puede traducir la forma que está en hebreo conjugada.
Fíjense que aunque no se especifica nada en el versículo 28 que decíamos recién, bien podría haberse tratado de la casa de Kefa. Y en el hebreo el sustantivo vaita lleva el artículo definido, havaita, lo cual indica que se hace referencia a una casa en particular. Usamos artículo definido en hebreo, ¿sí? Que es a, ¿sí? Ei con pataj, con la vocal pataj. Entonces dice havaita. Está hablando de una casa en particular. Quizá a la casa donde residía Mashiach mientras estaba en Capernaum, como dice Marcos 1:29. Claro, no se dice nada acerca de la razón por la cual Mashiach no sanó a los ciegos en la calle. No lo hizo en la calle. Ma'aminim, atem ma'aminim, ¿ustedes creen? Les preguntó. También se puede traducir como ¿ustedes son creyentes? ¿Sí? Atem ma'aminim. Si los ciegos no hubieran puesto su fe en acción, Mashiach no podría haber ejercido su poder en favor de ellos. Esto es importante que lo entendamos. La fe del hombre debe ascender para encontrarse con el poder de Elohim y unirse con él a fin de que las verajot, ya sean físicas o espirituales, puedan ser impartidas y puedan ser recibidas, como dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible. O sea que el combustible es la fe. La fe es la conexión. Y la fe ni siquiera es nuestra, la fe es del Creador. Él nos da hasta el combustible para poder conectarnos con Él. Les tocó los ojos. Con referencia al significado y el propósito de tocarlo, podemos ver también Marcos 1:31. Pero fueron sanados y ¿qué les dijo? El versículo 30. Les encargó rigurosamente, ¿sí? El verso 30. ¿30 es? Sí, el 30. Les encargó rigurosamente. Me gustó porque en el hebreo dice les ordenó severamente. ¿Sí? Dice ve'ema be'tzatam ishmiu et shameo bechol haaretzai. Ema yatzau veine heiviu elav ish ilam mahus shet. Mientras salían ellos, dice el texto en el versículo 32, he aquí le trajeron un mudo, atormentado sería la palabra, por un demonio. ¿Sí? Acá lo traducen como endemoniado. Bueno, es lo mismo, ahus shet se dice. Me gustó esto, decía lo de les ordenó severamente. Bueno, aquí sin duda se refiere a la expresión severa, ¿sí? De Mashiach, al tono de su voz, a eso se refiere en el hebreo. Les encargó. Y con referencia al propósito de Mashiach, al prohibir la publicidad en relación con ciertos milagros, le dejo de tarea Marcos 1:43. Baruch Hashem. Versículo 31, ¿sí? Decíamos, salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Sí? O sea que hicieron todo lo contrario. Qué raro, ¿no? El hombre siempre haciendo todo lo contrario de lo que le dice. No se lo digas a nadie y va y se lo dice a todo el mundo. Pero bueno, aparentemente esta gente, imagínense, recibir la vista no es algo tan simple. Esta gente estaba enloquecida de alegría y en el buen sentido, ¿verdad? Y ellos estaban desesperados porque la gente se enterara de lo que había sucedido en su vida. Entonces dice, mientras salían ellos, decíamos, le presentaron. Claro, sin duda el pronombre em o emma en hebreo bíblico, ellos, se refiere a los dos ciegos que acababan de ser curados, porque está en conexión el texto. Dijimos quizá de la casa de Kefa y que salían de la casa en el momento cuando el endemoniado era traído a Mashiach. Cuando a una persona le falta la capacidad o la fe para acercarse al Eterno a fin de recibir la sanación de su cuerpo o de su alma,
es de veras, podríamos decir, bendecida si tiene a alguien que se preocupe por ella, como para llevarla, ¿sí? Darle el empujoncito para que crea. No imponer, no me malinterprete, no estoy hablando de tienes que creer, estás mal, tienes que arrepentir, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando la gente toma la decisión personal, no por imposición religiosa, de que quiere encontrar al Creador, de que quiere conocer la palabra, de que quiere ser libre, de que quiere cambiar su vida. Siempre es bueno que alguien lo ayude, lo acompañe y le dé un último empujón, ¿sí? Para que no se sienta sola esa persona y que está remando sola en esta búsqueda del Creador. Entonces aquí dice lo trajeron, y es importante también lo que nos explica Matai. Dice que estaba mudo. Esta palabra no la podríamos traducir tal cual, porque también significa apagado. Pero bueno, acuérdense que son lenguajes, idiomas antiguos, ¿sí? El hebreo es una lengua antigua. Y esta palabra también, si comparamos un poquito las raíces, podía emplearse también para describir a un sordo o a un sordo mudo. ¿Sí? No un mudo solamente. Ahudshet sabemos que significa endemoniado. Y en cuanto a la posesión demoníaca, en tiempos bíblicos le dejo Marcos 1:23. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Se están aburriendo? ¿No? Bendito sea el Creador. Verso 33. Vaigaresh etashet ve'ailam mechel ledaber va'itma omom hanashim vayombru meolam lo nirata kazot beIsrael. Claro, ellos estaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque los religiosos tenían más demonios que la gente que supuestamente no creía. ¿Qué dijo? Lo repito. Los religiosos de aquel entonces, sí, todas esas sectas como las hay hoy en día también, tenían más demonios, los religiosos, que la gente que no creía. Por eso fue un impacto cuando Mashiach liberó a esa persona, ¿sí? Y no vaya a creer que la liberación de demonios es la gran señal, ¿sí?, de la autoridad impuesta o puesta por el Eterno. No es así, eso no es cierto. ¿Sí? Usted va con, no vaya, estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero si usted va con un brujo, con un curandero, con un farsante y medio de esos que andan por ahí, o mano chanta, como le dicen en Argentina también, usted sabe que todo eso es un engaño. Bueno, hoy en día lo sabe, pero hay mucha gente que tristemente en la desesperación dice, voy con el chamán, voy con voy con, ¿verdad? Y ven situaciones de que la gente es liberada y dicen, aquí hay poder, aquí hay autoridad. No, eso es un engaño. No, eso no es una señal para que usted diga, él tiene autoridad o esta persona está dirigida por el Creador. No es cierto. ¿Sí? Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque mucha gente en el mundo antiguo también hacía esas cosas. En el caso de Mashiach, nos relata el versículo 32, ¿sí? Está registrado, y 33, mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, ¿por quién? Por Mashiach. El mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Por qué la gente decía eso? ¿Por qué la gente decía eso? ¿Se preguntó eso? ¿Por qué dijo, nunca se ha visto esto en Israel? Ah, no. ¿Los antiguos no reprendían demonios? Entonces eso de reprender demonios, ¿no será un invento de Roma? ¿No será un invento del mundo occidental? No. Las tinieblas tienen miles y miles de años, ya hemos explicado ese tema. Lo cierto es que la gente no podía hacer o meterse en eso, primero y principal, porque estaban
más cargados de demonios y de corrupción en su corazón que la gente que no conocía. Dice el texto que el mudo, en el verso 33, dice: Vaigaresh et ashet bailam ejel et aver vaitma hamom anashim vayomru meolam lo nirata kasot Israel. El mudo habló, ¿sí? Y la gente se maravilló. De apegushim ombru, pero ahí vienen los fariseos diciendo: Al yedei shet ashedim megaresh u et ashedim. ¿Qué quiere decir esto? Por el príncipe de los demonios, ¿sí? Yedei shet, Yedei shet quiere decir por la mano del demonio de los demonios, sería como el líder de los demonios, megaresh u et ashedim. O sea, echa fuera o quita o saca a los demonios. Fíjese el juego de palabras que aparece, tiene ahí el Brihad Hashá, ¿sí? El juego de palabras que aparece aquí en este texto. Los fariseos, decían, quizá desesperados por silenciar al Mashiach o por conseguir que la gente se le opusiera, los fariseos procuraban hacer que se creyera que el poder milagroso de Mashiach era una evidencia, ¿sí?, de que, digamos, el Creador estaba unido con el adversario. Es una cosa ridícula, ¿verdad? Pero el hecho de que Mattai no registre aquí ninguna respuesta de Mashiach sugiere la posibilidad de que los fariseos no presentaron este argumento en su presencia, sino que solamente y de manera hipócrita lo hicieron circular entre la gente, o sea, hablando a las espaldas del Mashiach. Sin embargo, usted sabe que todo llega y todo sale a la luz. El versículo 35 dice: Vayasab Yashua bejol Araim beakefarim, en las ciudades y las aldeas, Vayelamed Vignesioteiem, también enseñó en sus sinagogas, Vayebaser besorata malhut, y anunciando el evangelio del reino, Vayerape kol mahalá, sanando toda enfermedad, bejol mabde vaam, dice el texto, ¿sí? También toda dolencia que había en el pueblo, se refiere a gente. Pero el texto dice recorría, el texto hebreo. O sea, no estaba en un punto, sino que andaba por diferentes lugares. Mateo 9:36 se inicia la sección que trata de las instrucciones de Mashiach a los 12 antes de ese tercer viaje por Galil o Galilea, y puesto que esta sección termina con la indicación acerca de la actividad de Mashiach durante el tiempo cuando los 12 recorrían las aldeas y los pueblos de todo lo que fue Galilea. Mateo 11:1 también lo registra. Claro, es probable que este versículo 9:35 esté presentando como un resumen del segundo viaje de Mashiach y sus discípulos por Galilea. Mattai registra una información similar en la cual resume el primer viaje por Galilea que está registrado en Mateo 4:23. ¿Sí? Es importante también que usted haga anotación de esto para entenderlo más claro. Todas las aldeas, dice, Bejol, Airim, Earim, y ¿cuál es la otra palabra que usa? Kefarim. Kefarim son aldeas, Arim son ciudades. ¿Sí? Va aprendiendo un poquito más de hebreo también, bendito sea el Eterno. Claro, esto es se llama, en el estudio de interpretación y demás, lo llamamos hipérbole. ¿Sí? Esto es una hipérbole. Claro, en vista de que había unas, 200 aldeas en Galilea, por dar un ejemplo, habría resultado difícil, si no es imposible, ¿no?, que Mashiach pasara por cada una de ellas en su breve, servicio de poco más de un año que estuvo allí. Enseñando, Bailamet, dice, y con referencia a la enseñanza de Mashiach, que él ingresaba a las sinagogas y enseñaba de manera pública.
¿sí? Daba derashot, enseñanzas, Marcos 1:39, Lucas 4:15 al 16. ¿Sí? Aquí está conjugado, pero son sus sinagogas. Aparece en el texto como Bignesioteiem. ¿Sí? Tiene prefijo y tiene sufijo. Entonces, anunciando, ¿sí?, las buenas nuevas, Besorata Malhut, las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia que estaba en el pueblo. El verso 36 dice: Uviroto et amonim nichmeru rahamav aleim ki em mitalefim benidahim katzon asher ein laem roe. Como aquellas ovejitas que no tienen un pastor o un apacentador. ¿Sí? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Porque eran muchos? No, porque vio las necesidades. ¿Sí? Las multitudes con necesidades. La gente no iba a curiosear, a mirar de qué se trataba. La gente iba porque tenía una necesidad. Entonces, de esta manera, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Entonces, fíjese que así comienza Matai su relato del tercer viaje por Galilea, que se realizó, dijimos, en los últimos meses del año 29. Así está registrado los primeros años, los primeros meses, digamos, del año 30, también ocurrió esto. Claro, poco es lo que se dice acerca de este viaje, o lo que ocurrió en este viaje, porque casi todo el relato tiene que ver con las instrucciones de Mashiach que le dio a los 12 antes de mandarlos a enseñar. Entonces no se menciona ningún episodio específico en el cual hubieran tomado parte los discípulos. El único hecho de Mashiach que se registra es su segunda visita a una ciudad llamada Nazaret, ¿sí? O Nazaret. Esa está en Mateo 13, 54 al 58. Y con referencia a la relación existente entre el tercer viaje y los dos anteriores, ya estuvimos estudiando, ¿sí? Pueden buscar también Marcos 1, ahí hay mucha información, el verso 39. En el tercer viaje, los 12 tenían que salir de dos en dos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Aplicando los principios que habían observado de Mashiach. Mientras los 12 estaban así ocupados en ese servicio, Yeshua salió acompañado por muchos otros alumnos. La referencia a las multitudes también es otra razón por la cual Mashiach envió a los 12. Lo que se le había exigido a Mashiach en el segundo viaje demostró, ¿qué cosa? Que los obreros eran pocos. ¿Sí? La necesidad es mucha. ¿Sí? Todo el mundo tiene necesidad. Pero gente que se ponga en la brecha, gente que se capacite, gente que ponga las manos, ¿sí?, en el servicio, contados con los dedos. Entonces el tercer viaje, decíamos, significó una importante extensión de todo el servicio y la obra del Mashiach. Por eso dice, estaban desamparadas. La palabra es como dispersas, ¿no? Y el verbo significa arrojar, ¿sí? Ser echado, y también se traduce como estar abandonado en tierra. Al parecer, toda la gente estaba tan decaída y se sentía tan abandonada que ya no realizaban ningún esfuerzo por mejorar su condición espiritual, ¿sí? Y muchas veces la gente no encuentra esa conexión para tomar nuevas fuerzas, como lo dice la Escritura, ¿sí? Mashiach, que nos da la fortaleza, y se dejan estar, se abandonan. Y tristemente e ignorantemente le echan la culpa a otras personas, ¿sí? Es que no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo esto, no estoy solo, estoy sola, no puedo, no sé, no quiero, etc. Mashiach nos enseña aquí claramente que aunque muchas veces hay necesidades,
Y aunque muchas veces queremos una intervención divina y que no se tarde, desde luego, tenemos que aprender a esperar en Él. ¿Sí? Dice, como aquellos que no tienen quien los apacente. O sea, un pastor, dice acá, o roé, la palabra roé, que viene del verbo raá, que significa apacentar. Los encargados de la grey del tiempo de Mashiach, ¿sí? Juan 10, versos 12 al 13, lo menciona, ¿sí? Hay varios relatos que él da ciertas enseñanzas. Incluso menciona el buen pastor que encontró a sus ovejas que estaban dispersas, que estaban abatidas, que estaban cansadas, que estaban agobiadas, que estaban distraídas también, ¿por qué no? ¿Sí? El buen pastor quiere decir que hay muchos pastores. ¿Sí? Hay mucha gente, pero él es el buen pastor. ¿Sí? No porque los demás sean malos o ineficaces en sus tareas, sino porque él es el verdadero pastor. O sea, él es el líder principal. Es el objetivo al cual nosotros vamos, al Mashiach. ¿Sí? Podemos recibir instrucción de nuestro líder, nuestro maestro y demás, pero recuerde que no debemos de quedarnos con eso solamente, sino ir hacia el Mashiach. ¿Sí? Todos tenemos que ir al Mashiach, todos tenemos que escuchar al Mashiach y tenemos que recibir el consejo de él. Verso 37. Yedaber talmidav vayomar rava katsir veapoalin meatim. Les dijo a sus alumnos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros meatim. ¿Qué significa meatim? Pocos. Son pocos. Katsir, la mies. Claro, lo que Mashiach dice aquí, inclusive el verso 38, a los 12, es casi exactamente lo que dijo más tarde a los 70, en circunstancias muy similares, en Lucas 10:2, y le dejo también para que compare Marcos 2:10. Claro, la mies, ¿sí? Katsir, que viene del verbo cosechar, la palabra, o sea, la frecuencia, la cosecha es un símbolo, ¿sí? ¿De qué? En la Biblia. Bueno, en varias porciones, sobre todo el Brit Hadashah, es un símbolo del último gran día del juicio final. ¿Sí? La cosecha. Más de un año antes, Mashiach había empleado la figura de la cosecha en relación con su servicio en favor de los samaritanos de Sicar. Eso está registrado en Juan 4, 35 al 38. Pero los poalim son los obreros. Meatim, son pocos. Cuando son pocos los obreros para cegar una abundante cosecha, es inevitable que se pierda buen grano en gran cantidad. Hasta ese momento solo un grupo de cosechadores había estado en el campo juntando el grano para el reino de los cielos. Ahora resulta evidente que si nos hacían planes más amplios, la mayor parte del grano, aún en la pequeña región de Galilea, nunca podría ser juntado. Por eso dice el verso 38 y nos invita a todos: rogad, pues, la gen ithananu. Ithananu quiere decir como que pidan ese favor. El bala katsir, para al dueño del katsir, lishloach poalim likitziro, para que envíe poalim, para que envíe esos obreros, ¿sí? Likitziro, a su katsir. El katsir, le dijimos que es la mies. Que los discípulos rogaran al dueño de esa mies no indica que él no se preocupara por la necesidad de más obreros o no se diera cuenta de que faltaban. O sea, los 12 tenían que orar y accionar por esto a fin de que así el dueño de esa mies pudiera tener la oportunidad, ¿sí?, de hacerles entender a ellos mismos de su responsabilidad personal de hacer frente a esa necesidad. ¿Sí? La oración no tiene el propósito principal de informar al Eterno de lo que de otro modo no sabría, ni de insistir con Él para que haga lo que de otro modo no haría, sino de condicionar nuestro corazón
y nuestra mente para que podamos cooperar y unirnos a la voluntad de Él. Sin duda, Mashiach Yahshua dirigió a sus alumnos en oración para destacar esta urgente necesidad. ¿Sí? Ahora, sentida claramente por todos los miembros de este grupo de estudio, tenían que orar, tenían que pedir y después salir con mucha fe para cooperar, ¿sí?, con el Eterno a fin de responder a sus propias oraciones. Lo que decimos siempre, oración, acción. Repito, oración, acción. No oración y me cruzo de brazos cómoda a esperar que venga. No, eso no es fe. La fe es mover las manos. La fe es accionar. ¿Sí? La fe no es palabrería al aire, decir. Porque si fueran palabras construiríamos castillos en el aire, ¿verdad? Conforme a nuestra fe. Sin embargo, por las acciones, poalim, por los frutos también de los obreros se muestra. Lishloach, para que envíe, dice. Fíjese que aquí se expresa una urgencia con la cual se anticipaba que ese dueño de la mies habría de enviar obreros que estuvieran dispuestos a ir a trabajar, dispuestos a accionar. No gente que va a mirar nomás de qué se trata. Sí, espectadores, como dicen. No, espectadores no se necesita, gente que mire. ¿Sí? Televidentes, no. Gente que sienta su compromiso individual, que no mire lo que hacen los demás, que se comprometa y que mire siempre hacia adentro lo que uno da y lo que uno hace. No importa lo que hagan los demás, no me interesa lo que hace el montón. Hoy hablaba con una persona temprano, me hablaba un poquito, ¿no?, de las culturas y demás, de las actitudes de las personas y demás. Y me decía, muchas veces uno está acostumbrado, ¿no?, y ciertos culturas o movimientos en particulares. La gente va detrás del montón, ¿no? O sea, si todo el mundo hace esto, yo no tengo que marcar la diferencia, yo tengo que ser igual que ellos, ¿verdad? Y es arrastrada por ese sistema. Pero no hay un sentimiento o una iniciativa a ser diferente, a marcar. O sea, yo soy diferente y no me interesa ser diferente, no me interesa ir en contra de la corriente. Esos son pocos los que se paran de esa manera. Y hablaba yo con esta persona sobre ese tema, que es lamentable, porque cantidad de gente es arrastrada, ¿sí? Y hablo en la fe, ¿no? La gente que no cree, déjela tranquila la gente que no cree. Ellos no tienen nada que ver con la Biblia. El día que decidan de todo corazón acercarse al Creador, tal vez van a tener algo que ver con esto. Pero aquí el punto es la gente que cree y la crisis que hay en la gente que cree. Esa crisis que existe, que es terrible. Y cómo están siendo arrastrados por los movimientos, por los sistemas, echándole la pelotita uno al otro, ¿sí? Y abriendo el piquito para que me den la comidita. Y un sistema, un círculo vicioso donde no se avanza para nada. Hay muy poca responsabilidad individual, muy poca responsabilidad individual, muy poca iniciativa, muy poca perseverancia. Y yo hablaba esto con esta persona y me decía, es que a veces viene ya desde la cuna y desde el hogar, la cultura, en ciertos países, ¿no? Los educan de esa manera, ¿no? A que si nadie dice nada, no digas nada, ni se te ocurra hablar, ni se te ocurra hacer un comentario porque nadie habla, nadie comenta, entonces no comentes. Tienes que ser como los demás, ¿sí? Y qué mal, porque eso... me decía esta persona, eso es envenenar, ¿sí? La sociedad en su veneno sigue envenenando gente y la gente sigue cruzada de brazos. Muchos, lamentablemente, muchos otros dicen, basta, me cansé de no hacer nada, me cansé de estar dando vueltas sobre lo mismo, quiero un cambio para mi vida y quiero hacer las cosas diferentes y las voy a hacer en el nombre de Yahshua diferentes, ¿sí? Me voy a poner firme
voy a trabajar en ello y me voy a encargar de que así se haga. Eso es bueno, y esto es parte de lo que, en otras palabras, Mashiach también les inculcó a ellos. Miren, ustedes están en esta labor que no es nada fácil, pero sepan que aquí es accionar. Sí, y usted sabe que con el tiempo algunos dijeron, esto es mucho para mí, yo me retiro, me dedico a otra cosa, me quedo donde estaba. Sí, porque el peso de la responsabilidad, soy una persona irresponsable y jamás quiero ser responsable, entonces esto, me están hablando de responsabilidad. Y mucha gente desiste, ¿sí? Pero Mashiach se encargó de dejarles en claro, y parte de este capítulo vamos a estudiar también, con el favor del Eterno, posteriormente el capítulo 10, ¿sí? Vamos a agradecerle al Eterno por esta oportunidad que nos dio de explicar su palabra. Ribono Shel Olam, amor del universo, gracias por tus consejos, por todas estas palabras, estas líneas que estudiamos del capítulo 9 de Mattai. Te pedimos que sigas instruyéndonos, dándonos a conocer tu consejo. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Muchas gracias por esta oportunidad. Amén. Que así sea.